Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy te voy a hablar acerca de las características que desde que yo empecé trabajando como experto profesional en prevención de riesgos hasta el día de hoy, básicamente todas las gerencias, jefes, trabajadores me han manifestado a lo largo de toda mi vida laboral qué es lo que para ellos es un buen profesional. De manera que si quieres saber todas las características que debiese tener un buen profesional en base a mi evidencia empírica, te sugiero que te quedes con nosotros. Bien, antes de partir con las 10 me presento. Mi nombre es Jonathan Silva, soy asesor de prevención de riesgos de la empresa Seguridad y Salud en Movimiento. Y hoy te voy a hablar acerca de las características que debiese tener un buen profesional tanto en el área de seguridad industrial como en cualquier otra área. Bien, antes de partir quisiera dar las disculpas a todos nuestros suscriptores, nuestras más sinceras disculpas porque en definitiva no hemos podido responder las preguntas, ¿verdad? Responder los comentarios y la verdad es que felizmente ya nos están llegando bastantes comentarios y por lo tanto con el acotado tiempo que tenemos como para hacer los videos, etcétera, no hemos podido responder, pero lo vamos a hacer en breve. Bien, la primera característica más atesorada de manera transversal en las empresas son las habilidades blandas. Es decir, la fuerza que tiene una sonrisa, la fuerza que tiene una mirada, ¿verdad? Mirándote a los ojos, entendiendo, involucrándose en las problemáticas que tiene una persona, son bastante atesoradas tanto por trabajadores como gerencias, como jefaturas, etc. Es decir, las habilidades blandas tienen que ver con algo que no se enseña en la escuela, con algo que no se enseña, ¿verdad?, en la universidad, pero que son bastante importantes. Es decir, a nadie le gusta trabajar con un plomo. Eso yo creo que es un axioma. Por lo tanto, es fundamental tener y trabajar con habilidades blandas. El segundo tópico tiene que ver con querer lo que se hace. Es decir, la característica de un buen profesional es principalmente que le guste lo que hace. Sin ir más lejos, hay muchos expertos en prevención que yo me he dado cuenta a lo largo de mi carrera que realmente no les gusta, ¿verdad?, la carrera propiamente tal. Por lo tanto, no significa que dejen de hacerlo, pero quizás poder enfocarlo de otra manera. Hacer algo que realmente te llene para que los demás se den cuenta, porque en definitiva, cuando tu carrera o bien cuando tu oficio no te agrada, es decir, sales todos los días en la mañana no deseoso de desarrollar tu trabajo, eso se proyecta a los demás y por lo tanto también forma parte de una de las características importantísimas de un buen profesional. El tercer tópico, importantísimo, tiene que ver con la preparación. La preparación básicamente permite tener argumentos sólidos. Es decir, si bien es cierto, no es necesario saberlo todo, pero si voy a una entrevista de trabajo, si voy a una reunión de trabajo, si voy a una maniobra de izaje, si voy... Es decir, cada vez que yo vaya a un lugar, tengo que ir preparado. Si no voy a lograr estar preparado por razones de tiempo, por razones logísticas, etc., tengo que sincerar mis posiciones con mi interlocutor. ¿Para qué? Para que éste vea que cada vez que yo voy a desarrollar algo, lo estoy haciendo de manera preparada, de manera informada. Eso va a permitir, ¿verdad?, generar confianza tanto en mi interlocutor como en toda mi vida profesional. El cuarto tópico tiene que ver con que el profesional debe involucrarse con el análisis FODA de la organización. Es decir, un profesional tiene que involucrarse con las fortalezas, con las oportunidades, con las debilidades que tiene la organización y con las amenazas que tiene la organización. Si el profesional no las conoce, si el profesional no se involucra con ellas, es muy difícil que un profesional pueda asesorar, ¿verdad?, a una empresa si no la conoce. Es decir, para poder asesorar de manera correcta, tengo que involucrarme con el análisis FODA de la organización. Quinto tópico, perseverancia y paciencia. La verdad es que si me pagasen por cada vez que escucho un reclamo de un experto en prevención de riesgos que me dice
es que en realidad no veo cambios, o es que en realidad no me pescan, es que en realidad es muy difícil. No, con ellos no se puede. La verdad es que sería rico. ¿Por qué? Porque en definitiva hay que tener claro que ningún cambio en ninguna organización va a ser de la noche a la mañana. Cada organización, como ya dijimos, tiene sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si no me involucro con ellas, muy difícilmente voy a generar cambios. Si no soy perseverante, es decir, ya me involucré con el análisis FODA, pero también tengo que ser perseverante, es decir, hay ciertas oportunidades que me va a dar la empresa, pero también la empresa tiene sus debilidades. Tiene un supervisor que es complejo, tiene un gerente que no está involucrado con la gestión preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de ello, siempre en su justa medida se pueden hacer cambios y hay que ser perseverante. Ahora, es importantísimo, ¿verdad?, que estos cambios y esta perseverancia se vayan midiendo. Si no, es imposible poder advertir que yo estoy avanzando o no. Sexto tópico. Tener una ética, pero una ética sólida. La verdad es que por lo general he recibido recomendaciones, sugerencias de ejecutar una determinada labor que desde mi ética profesional escapan al rango de acción de lo que yo debo hacer como un profesional ético. Por lo tanto, yo debo tener claro que si bien es cierto, en algún momento puedo ganar mucho dinero ejecutando acciones que no son del todo éticas, sin perjuicio de eso, el día de mañana estas acciones que me hicieron ganar dinero pueden volverse en mi contra. Por lo tanto, no tiene que ver, ¿verdad?, con trabajar con miedo. Tiene que ver principalmente con trabajar con la frente en alto, pero fundamentalmente con querer tu profesión. Por eso es que nosotros partimos diciendo que si no se quiere la profesión, por regla general se cae en faltas de ética. Bien, punto número 7, tener tolerancia a la frustración. Me parece que en nuestra profesión debemos tener mucha tolerancia a la frustración, porque la verdad es que cuando nosotros nos enfrentamos a la vida laboral, pero la real, por lo general no sientes el apoyo que debieses sentir de parte de la empresa o de parte de los trabajadores, porque siempre estás como en el medio. Es decir, no puedes hacerte partícipe ni de las problemáticas del dueño de la empresa, ni tampoco de las problemáticas de los trabajadores, porque no eres asistente social, pero tampoco eres ingeniero comercial. Estás al medio. Por lo tanto, el estar al medio significa que tenemos que pagar ciertos costos, y este costo es la frustración, cuando las cosas no avanzan, cuando mis instrucciones no son respetadas, cuando la organización no está comprometida, etc. Por lo tanto, a ese respecto hay que tener mucha tolerancia a la frustración. Bien, el punto número 8 tiene que ver con tener habilidades pedagógicas. Es muy importante tener estas habilidades porque en definitiva, cada vez que nosotros hablamos de un sistema de gestión, hablamos de siglas, hablamos de intangibles, cosas que no se pueden ver, términos organizacionales que la empresa o los trabajadores por lo general no entienden, es fundamental tener estas habilidades pedagógicas, porque las habilidades pedagógicas permiten, ¿verdad?, que la gente te entienda con mayor eficiencia y eficacia. Permiten también llevar a la acción a las personas y permiten también llevar a la acción a la organización. Si no tienes buenas habilidades pedagógicas, tienes que trabajar en ellas para que la organización avance. Bien, como punto anexo al tema de la ética estaría el punto número 9 y tiene que ver con la responsabilidad. Es decir, tengo que ser responsable de mis palabras, tengo que ser responsable de mis compromisos, tengo que ser responsable de mis actos, etc. Es decir, si pido a los trabajadores que desde cierta área en adelante utilicen, por ejemplo, elementos de protección dieléctrico, y yo me estoy haciendo el leso, ¿verdad?, y estoy utilizando los mismos elementos de protección personal que utilizo en áreas donde no hay riesgo eléctrico, la verdad es que no estoy siendo responsable. O bien cuando yo a los trabajadores no me preparo bien para una capacitación, para una instrucción que le doy a la dirección general de la empresa, ¿verdad?, y la dirección general toma acciones en función
de lo que su asesor de prevención de riesgos le está manifestando, la verdad es que no estoy siendo responsable. Por lo tanto, la responsabilidad va de la mano de la ética, va de la mano de la preparación, va de la mano de querer tu profesión. Bien, y por último tendríamos el tópico número 10, que tiene que ver con ser metódico para trabajar. Es decir, cuando nosotros hablamos de ser metódico, es que tú tienes que tener tus métodos de trabajo, ¿verdad? Y llevarlos a la práctica. Por ejemplo, en muchas ocasiones me ha pasado que he tenido que llegar a empresas en particular en donde se están implementando herramientas preventivas que no tienen bases técnicas. Ahí tenemos un mal método de trabajo. Es decir, las variables logísticas, organizacionales, demográficas, etcétera, de la empresa tienen que ordenarse. Es decir, yo no puedo informar a la empresa, aquí tienen una herramienta preventiva, se implementa de esta forma, etcétera. No, tengo que establecer, además de la herramienta, por ejemplo, lista de chequeo, tengo que establecer una base técnica que establezca el qué, el cómo, el cuándo, el quién, cada cuánto, etcétera, de las listas de chequeo. Por ejemplo, tengo que aplicar una lista de chequeo para las camionetas de la empresa. Bueno, ¿cada cuánto se tiene que aplicar? Base técnica. ¿Quién la tiene que aplicar? Base técnica. ¿Cómo se tiene que aplicar? Base técnica. ¿Quién la tiene que revisar? Base técnica. Es decir, la base técnica es un método de trabajo para planificar y organizar las variables demográficas, organizacionales, etcétera, que tiene la empresa. Por lo tanto, tienes que trabajar con métodos de trabajo que sean eficientes y eficaces para que los trabajadores no estén improvisando. Bien, eso es todo por hoy. Te recuerdo que este video estará dividido en dos partes, ¿verdad? Porque la verdad es que era mucha información. Recuerda que estamos subiendo videos, ¿verdad?, ligados a seguridad industrial, ligados a prevención de riesgos, que no necesariamente tienen que ser vistos únicamente por expertos en prevención, sino que también para todas aquellas personas que gocen, ¿verdad?, o les guste la seguridad industrial. Te pido por favor que compartas estos videos para que lleguemos a mayor cantidad de personas y nos vemos en la próxima. Adiós, que estén muy bien.